Bueno, pues muy buenas tardes, días, noches. Es un placer tenerlos aquí en su casa de Oaxaca. Y bueno, pues nosotros, mi esposa y yo, somos Educayo AC, Luz del Carmen y Guillermo Marín. Estamos trabajando en un proyecto de descolonización de memoria histórica e identidad cultural ancestral. Y pues hay una pregunta que nos debemos de hacer, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos mestizos? ¿Somos mexicanos? Porque los chinos en China, pues son chinos y hablan su lengua, los Han hablan su lengua, los Han hablan su lengua, y que nosotros decimos chino, pero es la lengua de ellos. Y en la India, una civilización también tan antigua como la nuestra, ellos son indios, tienen una memoria histórica ancestral, es decir, el pueblo, no los investigadores, no los académicos, el pueblo, igual que en China, tiene una continuidad histórica de sus antepasados, de quiénes son ellos, etc. No con el rigor académico, pero sí cultural, de esa sabiduría, de ese banco genético que funciona en los pueblos. Y en México, en esta tierra, nosotros somos mexicas, mexicanos, mestizos. ¿Qué somos, no? La gente dice, yo soy mestizo. Sí, pero ¿qué es ser mestizo? ¿No? Mestizo viene de una mezcla. Pero en este país todo el mundo reconoce a su abuelito español. Nadie reconoce la otra parte. Y además de no reconocerla, no la conocen. No pueden reconocer lo que no conocen. Entonces, el problema de nuestro país es que es una serie de engaños, falsedades, simulaciones, con las cuales se ha podido lograr este proceso de colonización y neocolonización, pues que ha sido muy productivo, porque tenía yo un amigo judío, yo era un joven y él ya era un hombre de edad, comerciante, y él me decía que el problema de México es que éramos muy ricos y que la riqueza no se acababa. Entonces él me decía, es que siguen llegando los extranjeros y como Hernán Cortés se siguen haciendo ricos y ricos y ricos. Entonces, pues ese es nuestro problema, que nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué estamos haciendo, ni sabemos a dónde queremos ir. Estamos, como dijo Octavio Paz, en un laberinto, no de la soledad, yo digo de la desolación de ser un extranjero, inculto, ajeno en su propia tierra. Entonces, aquí viene una reflexión profunda. ¿Qué somos en verdad? ¿Qué es lo que dice el Estado que somos? Acabamos de ver con bombo y circunstancia cómo los criollos en el poder actual conmemoraron, y a mí me parecía una casi celebración, la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y cómo lo mexica es como el pasado que ellos llaman prehispánico indebidamente, y que ese es el tamaño de la memoria histórica de nuestro país, 196 años, porque de la caída de la fundación de Tenochtitlan en 1325 a su caída en 1521 son 196 años, y de los cuales solamente 81 años tuvieron un relativo poder los mexicas, no como lo pinta el libro de texto y Krauser, sino un relativo poder, porque aún en el altiplano central, pues ahí estaba Tlaxcala, por ejemplo, ahí estaba Cholula, Xochimilco, que no eran tributarios de los mexicas. Entonces, ¿cómo poder sustentar un pasado ancestral que tiene 10,000 años? Porque hasta ahorita las investigaciones más recientes es que aquí en Oaxaca, en el Valle de Tlacolula, han encontrado semillas de teocintle, en vías de ser maíz, semillas de calabaza, de frijol, de hace 10,000 años. Entonces, bueno, podemos tomar esa una fecha que es comprobada, 10,000 años mínimo, ¿no? Contra 196 años de una
inexistente, un inexistente imperio azteca, que es un mito de fundación de los criollos. Ahora, ¿qué somos entonces? Bueno, nosotros durante 9500 años fuimos una civilización con carácter endógeno, es decir, nosotros creamos todo el conocimiento por nosotros mismos. Fuimos una de las 6 civilizaciones más antiguas y tal vez la que alcanzó el más alto grado de desarrollo en la historia del planeta, y tal vez por eso es que hemos sido castigados de esta manera. Es decir, perder la memoria. Hay que entender que somos un pueblo sin memoria, y como persona, como familia y como pueblo, si una persona pierde su memoria, está totalmente desprotegido, es una persona vulnerable, es una persona sin personalidad, es una víctima, ¿no? del tiempo, de la circunstancia y de cualquier rival que se le ponga enfrente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que de manera violenta se inicia una invasión que comienza el 13 de agosto de 1521, justamente con la caída de Tenochtitlan, y es una invasión que justamente la hacen los pueblos nahuas del altiplano. Es decir, ahí nos venden el mito de que los españoles no. Igual que Cortés, que llegó en 1519 con 550 hombres, de los cuales con 400 comenzó su aventura. Finalmente Ixtlilxóchitl se le unió con 300,000 guerreros texcocanos, y el capitán en jefe de los ejércitos nahuas que pelearon contra los ejércitos mexicas y sus aliados fue Ixtlilxóchitl. Entonces los españoles no tuvieron un papel relevante en la cuestión militar, y también en la cuestión política estratégica. Pues Hernán Cortés era una persona que no hablaba náhuatl, que no conocía la historia, que desconocía todo lo de esta civilización, y que gracias al asesoramiento que recibió de Malinche, una mujer muy educada, muy preparada, muy inteligente y una persona con mucho deseo de poder, muy ambiciosa, ellos dos, Malinche e Ixtlilxóchitl, fueron la parte operativa realmente de la caída de Tenochtitlan. Una persona que está tomando un curso conmigo, yo tengo un curso por correo electrónico, me dijo que estaba impresionada porque justamente acaba de pasar el módulo donde se explica cómo fue la invasión, y dice que tuvo una experiencia muy interesante. Dice que llegó un amigo de Suiza que no hablaba español, y que por X se le olvidó el pasaporte y se fueron a Teotihuacán y los agarró migración. Le pidieron sus documentos y pues no traía documentos. Y entonces dice que ella, por la intervención de ella, que hablaba alemán y español, pudo defender, entre comillas, hacerles entender a las personas de migración que no era una persona ilegal, que simplemente había olvidado su pasaporte, dio referencias, etc., y los dejaron ir. Pero si no hubiera ido yo, dijo ella, esta persona hubiera terminado en las mazmorras de gobernación. Y dice, y ahí entendí el papel que jugó Malinche. Cuando un extranjero llega a un lugar donde no conoce la cultura, no conoce la historia, no conoce las costumbres, no conoce nada, tiene que haber una persona que le pueda explicar. Entonces, fue Malinche la que le dio el know-how de qué estaba pasando en Tenochtitlan, qué pasaba con los mexicas, y Ixtlilxóchitl fue el capitán en jefe de un ejército que le puso a su disposición, porque Ixtlilxóchitl era enemigo personal de Moctezuma. Bueno,
Y a partir de que el 13 de agosto de 1521, bajo los usos y costumbres de los pueblos guerreros del altiplano central náhuatl, los ejércitos vencedores y los ejércitos derrotados se unen en un solo ejército y van a la conquista. Y por delante iban ellos y atrás los españoles. Entonces, si uno lee esos textos del siglo XVI, Hernán Cortés dice, envía a tal provincia 20 de a caballo, entiéndase españoles, y 20,000 guerreros indios. Bueno, pues, ¿quién hizo en verdad la parte bélica del asunto? Pues desde cargar la comida hasta la misma batalla. Entonces, hemos creído en mitos falsos que primero hicieron los gachupines, que inflaron a los mexicas, especialmente a Hernán Cortés, y se adjudicaron una victoria y una capacidad que nunca tuvieron. Es decir, la verdad es que fuimos nosotros, a nosotros mismos, como ha sido hasta nuestros días, que se sigue repitiendo este modelo. Entonces, de 1521 a 1821, nosotros pasamos a ser el virreinato de la Nueva España y dejamos de ser... también quiero decirles que en los textos del siglo XVI, desde Cortés, Sagún, todos ellos refieren que la gente de aquí le llamaba a esta tierra Anáhuac. Es decir, no es una invención. Todos casualmente hablan de que esto es Anáhuac, especialmente Sagún, ¿no? Y luego, entonces, ellos eran anahuacas zapotecos, anahuacas nahuas, anahuacas purépechas, etc. A partir de 1521 pasamos a ser indios. Y esto pasó a ser el virreinato de la Nueva España durante 300 años. Luego, en 1810, un curita criollo dice: es hora de matar gachupines, porque quieren quitar del poder a los gachupines, porque en el sistema de castas ellos estaban en segundo lugar, y los mejores puestos en el ejército, en el gobierno, en la iglesia y en el comercio, pues eran de los españoles nacidos en España. Un criollo es aquel que es hijo de española e hijo de español, pero con la desgracia de haber nacido en el Anáhuac. Entonces, en 1810 dice el curita: es hora de matar gachupines. Les promete a los indios, les promete la libertad, les promete la independencia. Y como siempre, han sido utilizados los pueblos anahuacas para las políticas y las ambiciones de los criollos y de los gachupines. Entonces, a partir de 1824, que se crea México, después de 11 años de guerra de los españoles y los gachupines por el poder, y dado que España iba ya en vías de ser una república por la Constitución de Cádiz, bueno, pues entonces los gachupines y los criollos se dieron cuenta que no tenían razón de estar peleando si España iba a desaparecer como corona, que así sucedió. Entonces mejor deciden hacer las paces y hacer su propio país, como estaban surgiendo al inicio del siglo XIX en Europa. Entonces se crea en 1824, pero dos datos interesantes. En 1813, después de que dijo Hidalgo: es hora de matar gachupines, y que comenzó una matanza indiscriminada en el Bajío de niños, mujeres, españoles, tanto odio, tanto resentimiento de 300 años de injusticia, pues ahí estaba. Y en 1813, después de 3 años de matanzas, José María Morelos y Pavón, pero que él es mulato. Ojo, porque hay que ver la guerra de independencia a través de las castas. Si bien Hidalgo es criollo, Morelos, unos dicen que era mestizo, pero más bien era mulato, ¿no? Convoca en 1813 al primer congreso del Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. Es cuando ya se le da un cauce verdaderamente de independencia.
Y es cuando cae en 1821 que ya, pues no caen, sino hacen las paces con el famoso abrazo de Acatempan, los criollos y los gachupines, mientras están deliberando qué clase de república van a crear, Agustín de Iturbide, un criollo, da un golpe de timón y crea el primer imperio mexicano del Anáhuac. Entonces, es claro que esta tierra es Anáhuac. Ha sido y es Anáhuac. Pero en 1824 los criollos deciden, y los gachupines deciden fundar su país y lo crean y le llaman indebidamente México, porque tanto criollos como gachupines fundan pero más los criollos fundan su génesis en la derrota de Tenochtitlan. Un dato revelador es que en los 300 años de colonia, el día del desfile, como hoy tenemos el 16 de septiembre, era el 13 de agosto. Se celebraba la caída de Tenochtitlan. O sea, era algo que en la memoria histórica de los criollos y los gachupines estaba presente. Entonces, ellos crean este país al que le van a llamar indebidamente México por sus pistolas. Y es interesante decir dos cosas. Una, que para ese tiempo las cifras son difíciles de definir con perfección, pero más o menos no llegábamos a 6 millones de habitantes de lo que hoy es México, de los cuales 5 millones eran indios, como ellos los catalogaban, ¿no? O sea, anahuacas, monolingües, analfabetos, que sí estaban en un sistema colonial, pero seguían en sus culturas, en sus usos y costumbres. Sí, bueno, eres mi patrón, eres mi hacendado, todo, pero yo sigo siendo zapoteco, sigo siendo xochimilca y sigo en mi cultura, mi lengua, mi tradición, y te trabajo para ti. Bueno, pues esta gente era la mayoría. Después supuestamente había 250,000 africanos que eran secuestrados de África. Para que tengan una idea de qué significan 250,000, quiero decirle que en Estados Unidos la estadística habla de que ellos secuestraron 500,000 africanos y hoy son el 20% de ese país. ¿Qué pasó con los negros acá? Pues aquí estamos. Esta nariz suiza y estos chinos que tengo no son de España, ¿no? O sea, nosotros nos diluimos con ellos. ¿Por qué? Fíjense un dato, y aquí vamos a ir acercándonos al concepto del mestizaje. Porque desde el 13 de agosto de 1521, ser indio es lo peor que le podía pasar a un ser humano en esta tierra, ¿no? Estaban cerradas todas las puertas y estaban condenados, y siguen estando condenados a la exclusión social, económica, educativa, de todo, ¿no? Ser indio es el sótano de esta sociedad. Entonces, los africanos tenían un estatus superior al anáhuac, porque dicen los expertos que un africano joven, sano, costaba lo que hoy podía costar un coche austero compacto. La diferencia es que no tienen cochecitos. Y entonces era una inversión comprar a un africano esclavo, y las mujeres y los hombres indígenas que podían procrear con ellos, garantizaban que sus hijos subían un escalón, entraban al sistema de castas, ¿no? Entonces por eso se diluyeron, la negritud se diluyó, y solamente hubo dos centros, la costa chica de Oaxaca y Guerrero, que era una zona deshabitada, y que ahí fueron los que llaman cimarrones, negros que huían de las haciendas y que vivían pues a salto de mata, no tenían pueblos ni nada porque los perseguían, y otros más estructurados que estaban en un lugar que hoy se llama Yanga, en Veracruz, hubo un Yanga que era un guerrero, llegó a enfrentar a los españoles y logró una relación de entendimiento con ellos, pero nosotros los absorbimos. Bueno, entonces a partir de 1824 pasamos a ser indios, y
mayor parte eran anahuacas, monolingües, analfabetos en su cultura ancestral. 250,000 africanos. No está muy clara la cantidad, pero dicen que entre 120 y 150,000 gachupines, ¿no? Muy pocos. Demasiado poco. Y lo demás eran castas, criollos, mestizos, saltapatrás y todo eso. Bueno, cuando este puñado de ilustres criollos y gachupines crean su país en 1824, es el país de ellos y para ellos. Es falso que estuvieran luchando por un pueblo. No, pues no había pueblo. Y aquí lo interesante como reflexión es que México nace en 1824, un país moderno sin pueblo. Y lo está diciendo recientemente el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, cómo refieren el lenguaje de los neoliberales en el poder, que el pueblo no tenía valor, no se le consultaba. Pues es que eso ha sido no solamente en el periodo neoliberal. El pueblo no tiene valor aquí desde 1521, porque dejamos de ser anahuacas y pasamos a ser indios conquistados y luego indios conquistadores, que ese es otro tema muy importante. Tlaxcala acaba de celebrar con una gran exposición. Los tlaxcaltecas orgullosamente tienen una exposición llamada Indios Conquistadores. O sea, el que se pasó al otro lado, ¿no? Y hoy lo seguimos teniendo, ¿no? Los indios conquistadores. Bueno, entonces fíjense, en 1824 se creó un país sin pueblo. ¿Y qué empieza a pasar en ese nuevo país sin pueblo? Pues resulta que nada cambió. ¿Por qué? Porque los gachupines en 1824 firmaron una cartita en que renunciaban a ser súbditos españoles y pasaban a ser flamantes ciudadanos mexicanos. Pero seguían teniendo las haciendas, seguían teniendo el dinero, ¿no? El poder. Y entonces lo que había iniciado en 1810, después de todo eso, en 1828, seguía, no había cambiado. El poder lo seguían teniendo a pesar de ser una república, a pesar de que ya no pertenecían a la corona española. Los gachupines seguían teniendo el poder económico, político, social, educativo, religioso. Y entonces, ¿qué hicieron los criollos? Porque los criollos siempre se han caracterizado por ser traidores. La imagen del criollismo es Hernán Cortés. Entonces, y Hernán Cortés traicionó hasta a su sombra, ¿no? Y a su abuelita en silla de ruedas, dicen los expertos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gachupines, los criollos? Expulsan en 1828 a los gachupines de su país. Y fíjense lo que se crea. Se crea la primera fuga de capitales de este país. Sí, después de 11 años de guerra, de que la economía se fue para abajo, de que todo se destruyó, etc. Luego viene una fuga de capitales tremenda. Y este nuevo país va a tener los mismos vicios de la colonia. Y entonces los nuevos, ahora ya no de la nobleza real, pero sí de la república, los criollos van a tener las mismas aspiraciones de riqueza y de bombo y platillo como funcionarios de un nuevo gobierno, lo que implicó empezar a pedir prestado a los capitales, a los bancos europeos, que veían a México como un pastel. Recuerden que durante la colonia los europeos no tenían derecho de pisar los virreinatos. No podían venir los franceses, los ingleses, los alemanes, no podían, so pena de muerte. Entonces, ¿qué pasa con este país llamado... ¿Sí? ¿Qué pasa con este país llamado México? Bueno, que los criollos se traicionan a sí mismos.
y entonces se dividen en dos bandos. Por un lado, los masones yorquinos, liberales, federalistas, republicanos, y por otro lado, pro Estados Unidos, y por otro lado, los masones escoceses, centralistas, monárquicos, no me acuerdo el otro término, y se dividen, y desde luego pro Europa. Y entonces empiezan a pelear, desde 1828 empiezan a pelear criollos contra criollos. Y todo el siglo XIX se la pasan peleando, dándose golpes de Estado y tirándose. Y llega a tal grado la miseria del país criollo, que ahí tienen ustedes a un Santana que les tira el gobierno en la cara lo mandan llamar de rodillas para que venga a gobernar. Es la incapacidad del criollo. El criollo se caracteriza con su ideología, detesta a este pueblo, detesta esta tierra, no lo merece, explota despiadadamente al pueblo, es racista, es clasista, es impotente y es traidor. Y vende al mejor postor esto que él llama su país y esto que él llama su pueblo al cual desprecia. Esa es la historia del criollo. Hay ahora comentarios muy fuertes, sobre todo por lo de este señor, un tal señor X, que hasta el nombre se me olvida, un tal señor X, quien los desmiente y dice, no, estos no son empresarios, ¿no? Estas personas no invierten, no se la juegan, no invierten en investigación, no abren nuevos mercados, no, ellos son rentistas, ellos son oportunistas, son corruptos que están siempre tras el contrato, y ya teniendo el contrato entonces crean la empresa pirata y acabada ese contrato se acaba la empresa. Entonces, ¿qué pasa en México entonces con esto que estamos viendo? Se quedan los criollos en el poder, se dividen en dos bandos, están luchando, y un dato revelador. Es un indígena, un anahuaca zapoteco, aquí de la Sierra Norte, que con la Constitución de 1857 va a darle forma a ese país que la incompetencia de criollos no pudieron hacer. Y un oaxaqueño de aquí de la ciudad, Porfirio Díaz Mori, a sangre y fuego, mátenlos en caliente, va a hacer la estructura de ese país que nunca pudieron hacer los criollos en el gobierno. Entonces a Porfirio Díaz le llaman mestizo, que vamos a tratar eso, pero obviamente no era mestizo, porque él era un indígena, ¿no? Un indígena, diría Guillermo Bonfil Batalla, desindianizado, afrancesado, pero él era un indígena. Y ahí están las cartas en las cuales su esposa siempre le está reclamando sus malos modales de indio, ¿verdad? Porque no sea francesa, ¿no? Bueno, entonces, en esta situación, el indio de 300 años de la colonia, ya en el nuevo país va a pasar a ser indígena. O sea, en los 300 años de colonia no va a ser Anahuac. Esto no va a ser Anáhuac, esto va a ser el virreinato de la Nueva España. Y luego a partir de 1824 esto no va a ser Anáhuac, va a ser la República Mexicana. Y en esa república no existe Anáhuac. Porque aceptar Anáhuac es aceptar, si nos vamos a la parte de la invasión, la destrucción de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad. Los españoles no lo van a hacer, ni lo hacen. Hoy ni siquiera quieren aceptar eso. Ellos dicen que vinieron a liberarnos de los mexicas y que bueno, que gracias a Hernán Cortés pudimos salir del yugo mexica. Y a civilizarlo, ¿no? Tampoco van a aceptar que somos
en el México de 1824 que somos anahuacas, porque finalmente los criollos pues son extranjeros. Es decir, nos han querido jugar la idea de que criollo y gachupín es diferente. No, finalmente son extranjeros. Los dueños de este país desde 1521 hasta nuestros días son extranjeros o hijos de extranjeros avecindados en esta tierra. Esas 17 familias que tienen todo el dinero de este país, esas 17 familias vienen de Estrangia. Entonces, nunca se va a aceptar la existencia de una civilización. Por eso Guillermo Bonfil le puso a su libro México Profundo una civilización negada, porque ha sido negada la civilización y con esa negación se niega la identidad, ¿no? Vas a ser indio, vas a ser indígena, y hoy en los tiempos modernos, en que ya está la política de adopta un indio, la gente decente, la gente ya un poco más avanzada, tiene la política de adopta un indio, entonces ahora les llaman pueblos originarios. Es decir, yo por ahí escribí un ensayito que dice, si no te nombro te desconozco, no existes. O sea, del momento que yo no reconozco tu identidad, no existes para mí. Y recuerden cuáles son los 3 dogmas de la colonización que siguen vigentes hasta nuestros días. Primero, los descubiertos no son humanos, son animales. Y así nos han tratado estos 500 años. Segundo dogma, son peligrosos, guerreros y asesinos, por lo cual se justifica la represión. Es justificable, es entendible. Es entendible la matanza de Cholula, es entendible la matanza del Templo Mayor, es entendible la matanza de Tlatelolco, es entendible la matanza de Nochistlán. Y es un rosario de matanzas que nadie ha esclarecido porque se justifican, porque son peligrosos. Y tercer dogma, son idólatras y son demoníacos. Por lo tanto, hay que cristianizarlos, hay que evangelizarlos, hay que quitarles sus costumbres y tradiciones demoníacas para incorporarlos a la civilización, a la modernidad y al progreso. Es decir, la destrucción de su civilización. Entonces, bajo esta perspectiva, los pueblos han perdido su memoria histórica y su identidad cultural ancestral por un proyecto estratégico de Estado, a través de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes. Es decir, el hecho de que, entre comillas, los mexicanos no sepan quiénes son, que crean que los mexicas son su historia prehispánica, que crean que ellos son guerreros y que eran muy poderosos, y que están convencidos de que son mestizos, no son indígenas, porque ya se han superado, y ellos reconocen a su abuelito español. Su mestizaje es un mestizaje occidental y medio manchado ahí por desgracias familiares. Pero todo el mundo te platica de su abuelito español y te dice, no, yo soy blanco, pero me quema mucho el sol, ¿no? Porque aquí en este país ser moreno es tener las puertas cerradas, ¿no? Tener las puertas cerradas. Entonces, el México que se funda en 1824 va a crear indígenas, siguiendo con la negación del anáhuac, de los anahuacas, y ahora en los últimos tiempos va a crear pueblos originarios.
Una vez, este hijo que tengo que es muy inteligente, bajé a decirles que había leído en el periódico que el 5% de la población es de pueblos originarios del planeta. Se quedó pensando, me dijo, ¿y entonces el 95% somos extraterrestres? Son una serie de eufemismos. Te llamo indio, te llamo americano, te llamo latinoamericano, te llamo mexicano, te llamo como que sea, pero no te voy a reconocer tu identidad porque no existes. Tú eres un animal, como animal no piensas y estás al servicio del ser humano blanco. Entonces, bueno, esto estamos viendo que cada vez hace más crisis. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucedió en el siglo XX. ¿Cómo es que se ha apretado la tuerca de una manera terrible? Porque fíjense, en 1824, la mayor parte de esta gente era nahuaca, monolingüe, analfabeta, que estaba en su tradición ancestral. En 1970, en 1910, pues no sé, pero puedo estimar en un 80% a los indios que había en el país en ese momento, que fueron los que hacen la revolución, la indiada, ¿no? Como dijo aquel general, es hora de echarle más indios a la revolución. Y en 1970, en la década de los 70, se supone que el 75% más o menos de la población de este país vivía en zonas rurales. Hoy es el 80%, más del 80% que vivimos en zonas urbanas. Y el INEGI dice que hay un 6% de indígenas en este país y que ese 6% está identificado porque hablan una lengua ancestral. Entonces llegan los señores del INEGI, tocan la puerta y le dicen, en Oaxaca, ¿verdad? Una comunidad ahí totalmente anahuaca, tocan la puerta y dice, disculpe, ¿usted habla una lengua indígena? ¿Y qué le dice la persona? Excuse me, I don't understand, ¿no? Porque nunca va a reconocer que él habla una lengua, y entonces dice, no, mi abuelito, ¿verdad? Mi bisabuelito, pero yo ya me superé, yo ya hablo castilla. Entonces, lo que no hicieron los gachupines en 300 años y lo que no hicieron los criollos en los primeros 100 años de su poder, desaparecer a los anahuacas, porque aunque no los nombraban, ahí estaban, ¿no? Lo va a hacer la SEP. La SEP, su creación de la Secretaría de Educación Pública es una cuestión, desde una perspectiva cultural, genocida culturalmente. Y les voy a explicar por qué. Cuando Estados Unidos financia y impulsa la, entre comillas, Revolución Mexicana, esta tierra desde 1521 huele a gas, pues por el nivel de injusticia, ¿no? Y basta que eches una luz porque explota. O sea, condiciones para que haya un estallido social siempre ha habido aquí en abundancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, en 1810, pues nada más el curita libertino dice es hora de matar gachupines y pues órale, compadre, te tardaste 300 años. Pero en 1910, Estados Unidos quería sacar los capitales europeos que se habían metido, porque Porfirio Díaz les había abierto la puerta. Inglaterra, Alemania, España y Francia hacían las grandes negociaciones para este modelo de desarrollo, que la modernidad que Porfirio Díaz estaba haciendo a sangre y fuego y mátenlos en caliente. Pero ya la doctrina Monroe en Estados Unidos era que América para los americanos. Y entonces, pero Estados Unidos no tenía el poder todavía mundial para enfrentarse a estas potencias europeas de ese momento. Y entonces, ¿qué hace? Pues echa a andar la revolución. No quiero decir con esto que no haya causas
nacionales y sobre todo locales, en cada lugar había su cacique, pero quien echó a andar ese movimiento fue Estados Unidos. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo apoyó? Y una forma muy inteligente y muy sencilla de ver esto es qué armas tenían los soldados pelones de Porfirio Díaz, los federales, Mauser alemán, entrenados y capacitados por prusianos. Y vean las fotografías, se ven con sus casquitos y su piquito, sus capas, ¿no? Muy, muy prusianos. ¿Y qué armas tenían los revolucionarios? Winchester 30-30 hechos en Estados Unidos. Ahí está la revolución. O sea, por un lado Europa, por otro lado Estados Unidos confrontándose a través de los indios y los criollos. Bueno, y ya que vence la revolución, en su patio trasero los gringos van a ordenar lo que se tiene que hacer. Y quiero decirles que desde principios del siglo XX, tanto los anglosajones de Estados Unidos como los anglosajones de Canadá hicieron una campaña para la desindianización de sus territorios. Y esto lo hicieron de una manera atroz, porque ya en el siglos atrás, el siglo pasado, el siglo XIX, los habían reducido a espacios muy pequeños que les llamaban reservaciones. Bueno, pero ahí seguían manteniendo su vida, ¿no? Entonces los gobiernos de Estados Unidos y Canadá decidieron desindianizar las reservaciones y entonces mandaron al ejército a secuestrar a los niños indígenas. Se los arrebataban, se los llevaban a internados católicos, donde lo primero que hacían era dejarlos pelones, quitarles sus ropas, prohibirles hablar sus lenguas y evangelizarlos y enseñarles las matemáticas y todo lo que se enseña en la escuela. La idea era que hacerlos ciudadanos norteamericanos y hacerlos ciudadanos canadienses, ya no con la cultura ancestral anáhuac. Bueno, en México no fueron tan violentos. En México los criollos crearon la Secretaría de Educación Pública. Y contra todo lo que se pueda decir, ya hay un amigo que me dijo que yo era un apóstata de México y de la cultura mexicana, lo cual es un gran honor recibir esa distinción, porque dice que yo hablo cosas blasfémicas de mi país. Pero estoy viendo un ángulo, no quiero decir que yo tenga la verdad. Esa es otra forma de ver las cosas y eso enriquece. Es pluralidad intelectual, entonces que no se asusten, que no se estremezcan. Pero la creación de la Secretaría de Educación Pública, de su génesis, tenía dos objetivos fundamentales, no implícitos, no explícitos. Formar trabajadores y empleados y obreros para el boom económico que se venía enseguida después de la revolución, obviamente dirigido por Estados Unidos. Y segundo, o tal vez en primer lugar, pero no podemos saber, desaparecer a los indígenas de este país. ¿Y cómo los van a desaparecer? No tan violentamente como lo hicieron los gringos y los canadienses. Entonces mandan al profesor vasconcelista a las comunidades, muchachos con secundaria, a quitar la lengua. Estaba prohibido que en las escuelas los niños hablaran su lengua. Les pegaban y los multaban y a sus familias. Y pregunten aquí en Oaxaca a la gente mayor, gente de 70 años, va a ver que fueron a la escuela y vean que eso es cierto. Les quitaron sus tradiciones y sus costumbres y les impusieron, porque el maestro era el símbolo de la modernidad y del progreso, sus tradiciones y sus costumbres que pasaron a ser retrógradas, primitivas y retardatarias, y que el progreso venía de la Ciudad de México y el profesor lo encarnaba, ¿no? Hasta la fecha. Los profesores son los que llevaron a las comunidades la cámara, el video,
el teléfono celular, la computadora, el Twinkie Wonder y la Coca-Cola. Sí, hasta la fecha. La ropa, todo el estilo. Bueno, pero qué interesante que la Secretaría de Educación Pública en 100 años hizo lo que no pudieron hacer 400 años los gachupines y los criollos. La SEP lo hizo. Desplazaron a las personas de conocimiento, a los corazón del pueblo, esas mujeres y esos hombres que eran la sabiduría del pueblo, los hicieron a un lado porque ya no sabían leer ni escribir y eran ignorantes. Y su conocimiento era de poco valor. El conocimiento era el que tenía el maestro. Un dato interesante, por ejemplo, hasta 1920-21, en las comunidades como que tenían la democracia tolteca, ojo, nosotros somos la civilización que tiene la democracia más antigua del mundo en funciones. Eso es algo que deberían saber la gente decente, porque la democracia de los banqueros no tiene 250 años. Bueno, la democracia tolteca, la democracia participativa de los toltecas, por ejemplo, hoy en Oaxaca, aquí hay 570 municipios, en los cuales en 417 se sigue usando la tradición ancestral de organización, que la cultura dominante llama con desprecio usos y costumbres, ¿no? Pero ahí no hay partidos políticos, ahí hay asamblea mensual y ahí la gente decide, la propia gente del pueblo decide qué hay que hacer y qué no hay que hacer, y la autoridad manda obedeciendo. Es decir, los presidentes municipales en estos municipios no hacen lo que se le da su gana. Ellos hacen lo que ha decidido la asamblea, por eso mandan obedeciendo. Entonces, hasta 1921, en las asambleas, las decisiones se tomaban por consenso. Tenían que estar todos de acuerdo. Y si no se llegaba a un acuerdo, se iba al siguiente mes. Y hoy en día, yo he estado en esas asambleas, duran 4, 5, 6, 7, 8 horas. Y estás ahí sentado y estás alegando y todo el mundo puede hablar y es abierto, es democracia verdadera. Ahí no hay partidos políticos, ahí no hay políticos. ¿Por qué no hay políticos? Fíjense qué interesante la democracia tolteca, porque comienza cuando el joven es un adolescente y empieza de topil a servir a las autoridades del municipio y empieza a conocer los usos y costumbres de gobernanza, los procedimientos, las tradiciones, los comités, y cada vez va sirviendo y cada vez le van dando mayor responsabilidad de acuerdo a su desempeño, hasta que ha recorrido en una espiral ascendente los comités, desde los más sencillos y menos importantes hasta los más importantes, y después pasa al gobierno municipal. Y cuando llega a ser autoridad municipal, todavía le falta algo más importante, que es ser mayordomo. Y para ser mayordomo necesitas dejar toda tu riqueza material para hacer la fiesta. Y entonces ya tienes ese estatus de don, de huehue, ¿no? Has servido a tu pueblo. Entonces tienes un reconocimiento que el dinero no te da, que la familia no te da. Tú se lo das a tu familia. Por eso cuando una persona entra en este proceso, todos los familiares lo ayudan. Por ejemplo, hasta hace poco, esto lo echó a andar Calderón, no cobraban un centavo las autoridades que servían en el municipio. Todo era tequio. Yo aquí he sido policía y aquí he tenido que hacer mis tequios. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, volviendo al punto, lo que hace el Estado mexicano es que los indígenas que había en 1970 los convierte en mestizos, según el INEGI. ¡Qué golpe tan tremendo! O sea, como tú ya no hablas una lengua, ya no eres indígena, que eres mestizo.
¿Y cuál es tu mestizaje? Pues con toda la colonización, mi abuelito era español, ¿no? Entonces, además, la SEP se va a encargar de mantenerte en una ignorancia de tu historia y de tu cultura de manera violenta, ¿no? Entonces, el mestizo es una denominación ideológica, política y económica que le quita los derechos a la civilización y a sus hijos ancestral, a la civilización ancestral y a sus hijos, los derechos de existir, los derechos de ser, de mantener, porque ya eres mestizo. Entonces, por ejemplo, ahorita vemos cómo pululan en México, especialmente en las ciudades, como en la Ciudad de México, grupos de mexicayotes, o mexicayagos, no sé cómo... Mexicayotes, ¿no? Ajá, los mexicayotos, yo les llamo. Y Son los que vimos ahí en el Monal, enfrente. esa gente se disfraza, ¿no? Se llena, se empluma, de fin de semana, y él es mexica, y él es mexicano, y no entiende razones. Si tú le quieres hablar y decir que hubo 9.300 años atrás, que hubo un periodo preclásico, formativo, con la cultura olmeca, y después un periodo de esplendor clásico, con la cultura teotihuacana. No, ellos son mexicas. Los mexicas inventaron el calendario, la lengua, el maíz, la milpa. México es mexica, por eso son mexicanos, pero ellos son mexicas. Bueno, ¿esto qué hace? Que nos mete más en ese laberinto de la desolación. Entonces, pues la gente ya no sabe qué es realmente. Antiguamente decíamos que éramos españoles, que veníamos de españoles, ahora otros sectores dicen que son mexicas, guerreros de Tenochtitlan. Y el punto es ese, que hay una total ignorancia de quiénes somos. Una persona, una familia, un pueblo que no sabe quién es una persona vulnerable, es una persona insegura, es una persona que no tiene fuerza interna. Así nos quieren, así nos necesitan. Entonces, el mestizaje es una categoría ideológica, política, económica y cultural que mantiene la ignorancia en el pueblo y que no tenga conciencia de que esto es anáhuac. Y bueno, tal vez la gente decente, cuando escucha estas cosas tan terribles que digo, y se estremece, pues probablemente tiene razón, ¿no? Porque sí son impropias palabras que atentan con nuestra identidad criolla, ¿no? Porque fíjense qué interesante, ¿hasta dónde llega esto? El pueblo, cuando quiere tener una correlación de algo propio, de algo local, de algo que les pertenece, dice que es criollo. Entonces dice la gallinita criolla. No, este maíz es criollo, ¿eh? Este maíz es de aquí, es lo original, de aquí es lo verdadero. Y entonces qué interesante, los criollos hasta se han apropiado todos estos apellidos extraños, que no los quiero repetir, son la esencia de este país, de México. Entonces ellos son mexicanos, nada más que yo les llamo euromexicanos. Ahora son también de Oriente Medio. Ha habido un boom en los últimos 50 años, 20 años, de la presencia de estos extranjeros de Medio Oriente, haciéndose del poder económico, político, cultural, académico. Ellos tienen el poder. Entonces yo creo que necesitamos una reflexión muy profunda de quiénes somos nosotros. No somos indios, no somos mexicanos, no somos latinoamericanos, no somos hispánicos, ¿qué somos? Somos anahuacas. Somos hijos de los hijos de una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad. Y dentro de eso, fíjense qué interesante, siendo hoy 2 de noviembre, hay 2 fiestas
dos celebraciones nacionales que no ha podido ni el poder económico, político y religioso y cultural quitarle a los anahuacas, porque hay un banco genético de información cultural. Uno es el 2 de noviembre y otro es el 12 de diciembre. Y fíjense qué interesante, el 2 de noviembre, según la religión católica, es el Día de los Muertos, porque ellos, los católicos, tienen el Día de los Santos Difuntos, o algo así, difuntos. Bueno, nosotros tuvimos 9.500 años de festejar el Día de nuestros ancestros. Es decir, ¿cuál es el nombre de esta celebración? El nombre lógico, descolonizado, es el Día de nuestros ancestros. Y qué interesante lo que significa eso, es la vinculación con tu pasado ancestral. No solamente con tus difuntos directos, tus familiares directos y tus amigos directos que se han ido, sino con el pasado. Fíjense cómo el pueblo inconscientemente se aferra, ¿sí?, a esa necesidad, porque para la Toltecayot no existe el pasado, el presente y el futuro. Esa es una ideología occidental. Para nuestra civilización solamente existe el aquí y el ahora. Porque, por ejemplo, este Guillermo Marín que les está hablando, aquí en este momento está mi pasado. Porque 40 y tantos años estudiando esto, pues aquí está el pasado. Y este pasado está aquí en este presente y está apuntando mi futuro. Entonces vean que el pasado, presente y futuro es una sola unidad. Entonces, esa vinculación que tiene nuestra gente de recordar a nuestros ancestros, nuestros difuntos y nuestros ancestros, es vital. Y aquí hay una reflexión muy interesante. Nosotros durante 10,000 años hemos hecho una fiesta en la que creemos que vienen nuestros difuntos, nuestros ancestros, a compartir con nosotros. Ahí está el altar, pero la casualidad es que nosotros tenemos el altar todo el año. Esta fecha se vitaliza, pero el altar está ahí todo el año. Pero fíjense qué interesante. Nosotros tenemos esa vinculación con nuestro pasado ancestral, porque la pregunta es, ¿de dónde vienen esos que se adelantaron? Porque allá vamos a ir todos. Entonces, hay una vinculación total, ¿no? Y cuando un pueblo, una familia o una persona tiene el orgullo y la conciencia de su padre, de su abuelo, su bisabuelo, su linaje, es una persona que se vigoriza, es una persona que se fortalece, ¿no? Pero hoy el común de los mortales modernos no sabe ni quién fue su abuelito. A veces hasta ni saben el nombre completo de sus padres. No saben de dónde vienen sus abuelos, de qué pueblo, no saben a qué se dedicaban. Y si les preguntas de sus tatarabuelos, no, hombre, eso es ya un insulto. Entonces, cuando nosotros teníamos un árbol genealógico, pero profundo, sabíamos de dónde veníamos. Y hay pueblos, fíjense todavía, por ejemplo, en Campeche, que tienen los huesos de sus difuntos bajo la cama, ¿sí? Y los limpian y los guardan porque están con nosotros, ¿no? Les cuento una cuestión personal. Hace varios años, hace como 3 años o 4, una vez estaba soñando y vi en sueños a mi abuelita, la paterna, doña Felicitas, a la cual tuve la suerte de conocer. Y la vi que estaba sentada así triste y le pregunté, ¿qué pasa, abuelita? ¿Por qué está usted triste?
y me dice, se levanta su cara con lágrimas y me dice, es que ya no me recuerdan. Híjole, me desperté con sollozo y las lágrimas. Fue fortísimo que mi abuelita me haya dicho, ya no me recuerdan. Y en la mañana le hablo a mi hermana que vive en la Ciudad de México. Le digo, fíjate que soñé esto y esto y esto. Ya es cierto, no tenemos recuerdo. Mándame una fotografía de la abuelita. Y hoy la tengo ahí en el estudio, ¿no? Ahí enfrente, al lado de mi mamá, está mi abuelita, felicitas. Pero me habló, me reclamó mi abuelita. Ya no me recuerdas. Porque no es el Día de los Muertos. Porque vienen, ¿no? Entonces no están muertos. Es el día de nuestros ancestros. Están vivos y allá vamos a ir. Y hay una liga total entre el pasado y el presente. Y la otra, el 12 de diciembre. ¿Qué celebramos milenariamente el 12 de diciembre? Fíjense lo que les voy a decir. La unicidad del todo conmigo y yo en todo. Es decir, todo eso que ven ahí, esas montañas, es nuestra madre. Occidente ha visto siempre a Tonantzin como un objeto de riqueza, de explotación, de transformación, como un enemigo que hay que dominar. Nosotros siempre la hemos visto como nuestra madre. Pero además nosotros somos sus hijos y en tal condición estamos en este tiempo y en este espacio compartiendo con otros de sus hijos, no solamente humanos, como estos personajes. Si ustedes vieran esta casa, tenemos 6 perros, tenemos tortugas, tenemos peces, hay unas ardillas por ahí, palomas torcaces, no de la paloma normal, sino paloma salvaje, y cantidad de pajaritos, porque aquí les damos de comer y les damos agua. Ellos saben que aquí no les pasa nada, ¿no? Porque son nuestros hermanos. Estos cuates saben que se les da de comer su alimento. Es decir, si uno no tiene la empatía de que, por ejemplo, esos magueyes son seres vivos y como seres vivos sienten, nos perciben, así como nosotros los percibimos. Pero una hormiguita, un árbol, ese viejito que está aquí afuera, ese árbol que está ahí, hombre, desde que construí esta casa, él me dio sombra. Cuando hacíamos la casa, ahí los albañiles se ponían a doblar la varilla y es genial ese arbolito. Entonces, esta conciencia de que yo estoy en todo y en todos y todo está en mí, es una conciencia de unicidad, de vida. Entonces, fíjense nada más qué interesante, una celebración tiene que ver con nuestra liga con la muerte y otra con la vida. Y por eso no soltamos esa, aunque sea lo que sea, no soltamos eso, porque eso es lo que nos hace ser quienes somos. ¿Y dónde se ve eso? Vean un terremoto. Ahí es donde sale lo que realmente somos. No esta pátina de mexicanos modernos, ¿no? Entonces, el mestizaje es una acción colonizadora, es un concepto colonizador y una acción colonizadora que pretende desmemoriar a la gente en un sistema colonial que tiene 500 años, en donde hay castas. El que es mestizo está arriba del indio. Y entonces la gente pretende hacer todo lo que puede por perder su lengua, por perder su tradición, sus costumbres. Somos el país que más gasta en tintes para el cabello. Es un dato interesante a nivel mundial. El mexicano no acepta su fenotipo por toda esta pirámide, ¿no?
Entonces el mestizaje es una de las formas de opresión. No somos mestizos. Ahora, ¿qué sí hay? Hay apropiaciones culturales. Esa es otra cosa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos hemos apropiado del castellano y lo hemos vuelto mal llamado español. Aunque yo le llamaría anahuaca. Yo viví en España y me acuerdo y conocí todo España, o casi todo España, pero cuando estaba en Madrid estudiando en la Complutense, bueno, ¿cuál estudiando? Andaba ahí metiéndome tras una chica, pero en el currículum pongo que, no, ¿cuál, hombre? Fui ahí porque estudiaba Historia de América y ella quería tener a un espécimen importado de América como objeto de estudio, ¿no? Esa es la verdad, pero bueno. Me acuerdo que los compañeros me decían, oye, a ver, di Madrid. Pues yo decía, ¿Madrid? Te lo dije, hostias, hombre. Es que ellos dicen Madrid, porque nosotros hablamos muy bien el español. Salvo Castilla la Vieja, o sea, el centro, pues, que hablan un español muy castizo, pero vete al norte, vete a Barcelona, escucha cómo hablan el castellano. ¿Perdón? ¿Como barrio? El catalán tiene una forma de... pero te vas al sur, y te dicen, soy de Granacasina. Lo árabe está por ahí. Entonces, nosotros nos hemos apropiado y hemos transformado y hemos enriquecido esta lengua que el castellano, no solamente con el náhuatl, con el aymara, con el quechua y con otras lenguas de dimensión. Y un dato que comprueba lo que digo es que las empresas que doblan las series y las películas anglosajonas son con el español mexicano. ¿Por qué? Porque escucha una película doblada en Cuba o en Argentina, pues no te sabe, ¿no? Pero ¿por qué los cubanos y los argentinos sí aceptan el mexicano? Yo estudié una maestría de 6 meses en Venezuela. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que en la televisión y en la radio, la gente profesional habla como muy parecido a lo mexicano o a lo colombiano, hay una mezcla. Pero no hablan como el venezolano popular, ¿no? Que tiene una influencia muy fuerte de la negritud en su forma de hablar, igual que aquí en México, ¿no? En las costas. Entonces, ahí hay una apropiación. Fíjate, dicen de pan panzón, ¿no? Entonces no me preguntes si me gusta el pan. Y cuando dije, hostias, voy a ir a España, a la tierra del pan, ahí sí voy a comer buen pan. No. Buen pan aquí. Y más en Oaxaca, ¿no? Entonces, nosotros nos apropiamos del pan, nos apropiamos de muchas cosas. Y claro, esto transforma transforma la fronda, pero no la raíz. ¿Cuál es la raíz de lo que somos? Anahuacas. Enriquecidos, pues no solamente por la cultura de España, por la cultura de África, de Asia, está la China poblana, están muchas cosas. Y qué bien que nos enriquecemos porque son apropiaciones culturales, pero no imposiciones. No que te quito la lengua o te castigo, te quito la religión o te mueres, ¿no? Eso no es. Entonces, ese mestizaje, que es un mestizaje violento de simulación para tener un estatus mejor en una sociedad clasista y racista, es un instrumento diabólico, ¿no? Muy inhumano, muy que hay que rechazar y hay que analizar, ¿no? Nosotros ni somos mexicanos, ni somos mestizos, somos anahuacas. Con más, con menos conciencia, eso es cierto. Con más, con menos apropiaciones, eso es cierto. Pero que somos anahuacas, somos anahuacas. Y miren, toda la frontera del norte, hay países en el mundo
que si tuvieran no 3,000 kilómetros de frontera, 100 kilómetros de frontera, se pasarían el país completo a Estados Unidos. Hay una frontera cultural, no solamente más poderosa que la de Trump y la de los presidentes gringos, que es una frontera cultural. Y mis respetos, yo conozco casi todas las fronteras, las ciudades fronterizas, por eso que doy cursos, o daba cursos y me invitaban. Mis respetos para Mexicali. Los chacanillas son los únicos que viven de espaldas a la frontera. Todos los demás, Tijuana, Juárez, todos están así frente a la entrada de Estados Unidos, pero los de Mexicali, de espaldas. Ellos hacen su vida, ellos. Entonces, esa frontera es una frontera cultural, ¿no? Ahí estamos con una fuerza, me contaba un amigo de allá, ¿no? Que de Mexicali, decía que cuando cruzaba con su papá cuando eran niños y le decía al guardia, ¿qué lleva? Y el señor le decía, dólares. Dólares que iban a gastar allá, ¿no? Entonces, no tenemos conciencia de quiénes somos. Hemos comprado gratuitamente el proyecto de los criollos de México. México es un producto de criollos para criollos, en el que estamos excluidos, pero somos, fíjense este concepto, igualados. Nos queremos igualar con los criollos. Y nos da vergüenza ser lo que somos, ¿no? Y pues así nos hacen pomada. Nos hacen pomada y hacen de nosotros lo que quieran. Y se vuelve a repetir la historia, ¿no? O sea, los que hicieron la matanza todas estas matanzas no son extranjeros, somos nosotros mismos. Hoy lo que llaman crimen organizado, pues son gente que está al servicio de las empresas transnacionales extractivas, ¿no? Que ahora se han disfrazado que es crimen organizado. No, ellos están al servicio y las matanzas son. Y bueno, también quisiera comentarles algo muy interesante que habla de la identidad. Y esto lo conozco de fondo porque trabajé 2 años como profesor binacional en California, en un programa que se llama Educación Migrante, y entonces yo les daba pláticas de memoria histórica e identidad a los estudiantes y a los maestros de origen mexicano. Fíjense nada más qué cosa tan terrible de los criollos, la ineptitud de los criollos, la bajeza, y son ruines, son deshumanizados los criollos. El mejor negocio de los criollos es hacer pobres. Para enviarlos, para expulsarlos como ilegales a un país que sin papeles les da más oportunidades que en su propia tierra. Y esta gente, nuestra gente, que son millones y millones, son más productivos económicamente que nosotros, los anahuacas desmemorizados, y que los criollos. Porque la cantidad de dinero, de dólares que entra con las remesas supera el petróleo, supera la industria turística, supera la industria de manufactura, supera la industria de la agroindustria. Somos nuestro corazón anahuaca el que está salvando a México. Sin esa cantidad tremenda de dólares que entra a este país, ya habría habido una revolución social aquí, ¿eh? Entonces somos nosotros mismos, esta fuerza pues de nuestra conciencia inconsciente, la que nos hace ser. Y paradójicamente hay más búsqueda de identidad del otro lado con nuestra gente, que ya se dio cuenta
y que está buscando. Muchos de mis estudiantes de mi curso de Historia Ancestral de México son personas que se fueron o que nacieron allá y que ya se dan cuenta que su identidad es otra, que por más que le hagan no van a ser gringos de tercera. Entonces ellos están regresando a la raíz. Y justamente esto, ayer me llegaron mi primer libro en inglés. ¿Traducido? El de Historia Ancestral de México, traducido al inglés. Pues aquí está, mira. ¡Épale! Perdón. Aquí está. Y se va a ir a Estados Unidos, ¿no? Se va a ir a Estados Unidos porque nuestra gente, pues hay mucha gente nacida allá que habla español, pero no lee inglés, perdón, pero no lee español. Hablan muy torcido el español, pero no lo leen. Ellos estudiaron allá y ellos leen y hablan y escriben inglés. Porque hay una cosa muy interesante, fíjense, y eso les digo es la experiencia de trabajar con ellos allá. Nuestra gente que se va allá, inmediatamente cruza la frontera, cuando pone un pie en la frontera, olvida el español. A la semana, cuando pone un pie en la frontera, en el otro país, sabe que jamás va a hablar inglés. Y como no va a hablar inglés, entonces ella empieza a hablar como habla la gente que tiene muchos años allá y que no ha hablado inglés, que no ha aprendido el inglés. Entonces aparca la troca acá y me das la llamada para atrás y todas esas atrocidades de la lengua. Entonces empiezan a hablar como la gente que tiene muchos años, que ya perdió el español que traían y ahora ya están haciendo esa cosa tan horrorosa. Pero bueno, es parte de la pérdida de la identidad, ¿no? Qué fuerte. Pero está bien interesante eso que dice, que se reconectan o intentan reconectarse a partir de la distancia, ¿no? Más fácil que aquí. Es un círculo. O sea, entran queriendo ser gringos. Hacen todo el esfuerzo y tal vez en la primera o segunda generación ya fueron a estudiar, ya nacieron allá, etc. Entonces se dan cuenta que el camino es hacia adentro, no hacia afuera. Conocí una señora que tenía unos hijos muy buenos, ¿no? Hablaban muy bien español, muy buen inglés. Y entonces yo le pregunté a la señora, oiga, pásame la fórmula, ¿cómo le hizo para que sus chamacos, Muy fácil. Yo les digo, aquí en la casa, entrando a la casa, aquí se habla español. Y el que no habla español no come. Entonces los chamacos tenían que hablar en español en la casa y hablar con ella, porque dice que de repente empezaban a hablar inglés entre ellos para que no supiera qué estaba diciendo con la mamá. Entonces la mamá dijo, aquí el que no habla español no come.